Vengo en este momento a traerte una conversación súper seria acerca de las mafias y la familia de Dios. Estuve hablando como muchas veces nuestras congregaciones, o vamos a ponerlo de esta manera, como el pueblo cristiano, mucho pueblo cristiano, que no todo, mucho pueblo cristiano se comporta no como familia, no como hijos de Jehová, sino que se comportan más bien como miembros de una mafia. Puse como título: no somos pandilleros, no somos gangueros, no somos pandilleros. ¿Por qué? Porque es importante que nosotros podamos entender que Dios nos ha llamado a nosotros a más bien formar y comportarnos como familia, no comportarnos como miembros de pandilla. ¿A quién me refiero? Aquellos que conformamos lo que se conoce dentro de nuestros grupos como el cuerpo de Cristo, como la comunidad de Cristo. Aleluya. Interesantemente, las mafias, así como pandillas o las gangas, tienden a atraer a sus nuevos miembros, aunque las mafias muchas veces son compuestas, sí, de familias de sangre, ¿verdad? Pero más las gangas y las pandillas, sucede que ellos reclutan personas que no necesariamente son de su sangre o de su linaje, pero que están dispuestos a convertirse al credo, a lo que ellos se creen, a lo que ellos piensan, a lo que ellos promueven, a su visión y a su idea. Los evangelios, nosotros podemos ver que nosotros fuimos adoptados a una familia, nosotros nos adoptaron a una familia, pero es interesante ver que es muy diferente a lo que hace una mafia, porque la mafia sí recluta y se enlaza y hace alianzas con otras familias. Las gangas generalmente no están compuestas de gente con la misma sangre, gente con el mismo linaje. Sin embargo, ellos reclutan personas que tengan la misma visión, la misma creencia, que tengan las mismas intenciones, el mismo propósito. Algo que identifica a las pandillas. Interesante que usted va a ver que las gangas, ellos, así como las mafias también, ellos trabajan funcionan, mejor dicho, bajo una estructura jerárquica. Una estructura jerárquica, o sea, que va con rangos, que va con posiciones. Ellos tienen un sistema piramidal. Las gangas tienen un sistema piramidal. Voy a hacer el ejemplo. Sí, empieza desde abajo y siempre hacia arriba, en cuestiones de roles, en cuestiones de posiciones, en cuestiones de funciones. Tienen una estructura jerárquica. ¿Y qué sucede? Que las gangas tienen un fuerte sentido de secreto y de control, de una fuerte lealtad. Mire qué interesante, que el reino de los cielos, déjame repetirlo, el reino de los cielos no funciona bajo esta estructura, escúchame bien, bajo esta estructura jerárquica de pirámides. Pero el reino de Dios, la familia de Dios, aleluya, los discípulos de Yeshua, aleluya, nosotros no operamos bajo un sistema piramidal, no, bajo una estructura jerárquica. Nosotros más bien, mire esto, funcionamos bajo una estructura relacional, bajo una estructura servicial, bajo una estructura basada en el amor. Me encanta porque si lo pondríamos a ejemplificarlo en figuras, mire esto, mientras que las gangas actúan bajo una figura piramidal estilo triángulo, nosotros los del reino de Dios, nosotros los discípulos de Yeshua, nosotros los creyentes, nosotros los que estamos en el pacto, nosotros entonces funcionaríamos más bien con una estructura de rectángulo, porque estoy viendo una mesa a donde todos
se pueden sentar, aleluya, donde todos tienen la misma altura porque tienen las mismas sillas. No importa en qué lado se siente, va a quedar a la misma altura. No importa en qué lado se siente, sigue teniendo la misma importancia. Esto me lleva inclusive a compararlo con la historia de Mefibosé, uno de los herederos del rey Saúl, el rey desechado, y el pacto que hizo el rey escogido por Dios, el rey David, que hizo a Jonatán, el hijo de Saúl. ¿Qué hizo? Yo no te estoy invitando yo no te estoy invitando a una ganga, yo no te estoy invitando a una mafia, porque si yo estuviera en una ganga, yo estuviera en una mafia, yo tengo que matarte, yo tengo que aniquilarte, yo tengo que desecharte, yo tengo que hacer que no haya memoria de ti, yo tengo que hacer que tú estés lejos, que tú te quedes en lo de bar. Yo operaría entonces en una estructura jerárquica, en una estructura piramidal de poder. Pero mire el ejemplo que nos está trayendo este relato de Mefibosé, donde David nos está enseñando: yo te voy a dar entrada a mi familia, a nuestra familia, yo te voy a sentar a la mesa. No te estoy metiendo en una estructura jerárquica, más bien te estoy metiendo en una estructura rectangular o cuadrada. ¿Por qué? Porque nosotros somos familia, no somos ganga, no somos pandilla. Qué interesante. Vuelvo y recalco. Las gangas se comportan y funcionan desde una estructura jerárquica, una estructura de pirámide, de triángulo, mientras que el reino de Dios se comporta desde una estructura relacional, desde una estructura de servicio, dentro de una estructura de amor, donde ahora la autoridad se gana sirviendo. La autoridad se gana sirviendo, no dominando. Qué interesante que las gangas utilizan, o mejor dicho, distorsionan el concepto de servicio y sacrificio. Y muchas veces, para ser parte de esa ganga, de ser miembro de esa pandilla, tú tienes que sacrificar no solamente tus cosas, tu familia, tus recursos. En muchas gangas se han visto historias verídicas donde el sacrificio es que tienes que matar a otra persona, que tienes que lacerar a otra persona, que tienes que hacer un atentado contra otra persona. Que ellos tomen, distorsionen este concepto esencial del servicio, pero es con la intención de dominar. Ahora, cuando nosotros estamos relacionados con nosotros ser hijos de Hashem, nosotros no operamos de esa manera. Viendo esto ya de una, nosotros, ¿cómo hemos convertido nuestras congregaciones, nuestra familia, nuestra comunidad, aleluya, en estructuras piramidales, en estructuras piramidales de negocio, piramidales de dominio, piramidales de colonización, si lo quiere poner de esa manera, ¿verdad? Cuando a nosotros se nos ha dado el ejemplo perfecto, cuando Jesús propuso un orden radical diferente, donde la autoridad se ganaba sirviendo y no dominando. Sí, porque Él siendo el escogido de Dios para estar en esta tierra, ¿verdad? Y caminar entre nosotros, Él hubiera podido irse y estar entre los grandes fariseos, escribas allá en el templo. Pero Él dijo: yo no quiero esa estructura jerárquica, yo no quiero esa estructura de ganga, yo no quiero esa estructura de pandilla. No, déjame enseñar el orden radical, no orden jerárquico de poder, abuso, manipulación. Mucha gente dentro de nuestra familia espiritual, nuestras congregaciones, ha convertido esto de esta manera en una jerarquía piramidal, en una jerarquía triangular de poder. ¿Por qué? Porque han sacado fuera de contexto el pasaje en el capítulo 4 de Efesios, verso 11 en adelante. Mira lo que dice: y Él mismo
constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Pero mire lo que dice el verso 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y verso 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Porque se sacó tan fuera de contexto todo esto, donde ahora estamos funcionando, no como familia, pero funcionamos como ganga. ¿Por qué? Porque tomamos unas funciones y tomamos unos dones para ahora crear una pirámide. ¿Quién es más grande en cuanto a función? Cuando no debería ser así. Cuando te está diciendo, y ahora voy a hacer un círculo, cuando te está diciendo, estos son los 5 ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestro. Y entonces, en todo caso, no es para hacer ninguna pirámide de control, no, sino que hagamos un círculo donde todos están funcionando correctamente, y la función no te da superioridad, sino que te da aún una capacidad de tú aportar, de tú servir, de tú edificar, de tú unir el cuerpo. ¿Ven? Entonces ahora vemos esta guerra. ¿Quién es más? Yo recuerdo que antes, mientras yo estaba creciendo, el que tenía más fama en aquellos tiempos, por lo menos en mi región, era el evangelista. Y entonces ahora todo el mundo era evangelista, porque ese era el más grande, ese era el más que se veía. Todo en cuestión de visibilidad. Mire que esto. Y ahora, ya en esos tiempos, ahora no era evangelista, sino que ahora de momento salió una ola de profeta. Y profeta para aquí, todavía se ve profeta para allá. Y profeta para aquí, profeta para allá. Y lo han convertido como en una pelea, en una competencia de rango, cuando aquí no se está hablando de una estructura jerárquica, pero más bien de una estructura relacional. Entendiendo esto nos lleva a que nosotros comencemos a trabajar invirtiendo. Y no, cuando te hablo de invertir, no te estoy hablando de llenar, sino de hacerlo de la otra manera, de hacerlo a la inversa, de tornarlo, de voltearlo, que invertamos el orden de esa jerarquía. O sea, yo no quiero que operes con que, porque soy pastor dentro de una congregación, soy el más que más, porque soy profeta y me conocen en las redes y en las naciones o en la región, soy más que el pastor. Porque soy maestro, porque soy evangelista. No. Todos nos necesitamos. Usted tiene que aprender, usted tiene que discipularse bien en lo que hacen estas funciones, estos roles, estos dones. Y hay mucho más dones que estos 5, pero son mencionados y es para edificar el cuerpo, es para edificar la comunidad, es para edificar la familia. Pero ahora queremos salir con estos títulos a tratar de mandar y dominar a otros. Te hablé de unas diferencias principales que hay entre lo que son las mafias, lo que son las gangas y lo que son los ministerios de Dios, ¿ok? Y las principales diferencias se las puse o se las desglosé en 3. ¿Cómo así? Los valores son distintos, sí. No solamente funcionan de una manera jerárquica, sino que la manera jerárquica o la estructura jerárquica de pirámide en que operan las gangas, no las familias, se debe a que ellos tienen unos valores distorsionados. Así es, ¿cómo es? Así como las mafias, así como las gangas, estos valores salen de no solamente lealtades criminales, pero vamos a hablar de las lealtades internas criminales que tenemos nosotros mismos. ¿Cómo así, Yancy? Las lealtades criminales que tenemos con las oscuridades de nosotros no trabajadas. Vamos a ponerlo de esta manera, con las debilidades no disciplinadas. Aleluya. Con los pecados no trabajados. Aleluya. Entonces, ¿qué sucede? Se comprometen nuestros valores y esa lealtad
que tenemos criminalmente dentro de nosotros, también ¿qué hacemos? Nos juntamos con gente o estamos al lado de gente que es complaciente. Ay, Yancy no vino como que muy facilita hoy, complaciente, que nos pasa el pañito, no te preocupes, yo entiendo tu humanidad, no, entonces hay momentos que necesitamos gente a nuestro lado que diga, ok, yo entiendo tu humanidad, pero entiendo que tienes, aleluya, la gracia del Señor, que es más que suficiente para trabajar en esa debilidad, para trabajar en esa oscuridad, para trabajar en esa falta de disciplina, para dominar y sacar ese pecado que está a la puerta. Las gangas se asocian en actividades criminales, en actividades que no son buenas. ¿Cómo así? Vemos personas sirviendo o teniendo actos de bondad o teniendo eventos o teniendo cosas que parecen, que tienen apariencia de piedad. Pero ¿dónde está la actividad criminal, la actividad ilícita? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ellos están buscando, más bien, aquí viene la tercera parte, tienen un propósito diferente. ¿Cuál es el propósito? Que ellos no buscan realidad, servir a los demás para que sean parte de la familia de Cristo, sean parte de la familia de Dios, sino que ellos buscan, beneficiarse a ellos mismos, empoderarse a ellos mismos, que sean expuestos ellos mismos, que su nombre sea reconocido y se le da más auge al nombre, al ministerio, a la marca de esa persona que al mismo nombre de Cristo. Nombre sobre todo nombre. Nombre sobre todo nombre. Y las mafias tienen comportamientos territoriales, sí. Son comportamientos donde ellos se creen que son dueños de las personas. Ellos se creen que son dueños de los talentos. Ellos se creen que son dueños de los recursos. Ellos se creen que son dueños del territorio. Y cualquier persona que venga, ellos lo ven como una grande amenaza. Y nosotros, como hijos del reino de Dios, o más bien como hijos de Dios, nosotros no podemos operar con esta mentalidad territorial, en el sentido, este comportamiento territorial, donde nos creemos dueños de las personas, dueños de sus dones, dueños de sus recursos, dueños de sus tiempos y dueños del lugar en que estamos asignados a trabajar o que fuimos designados a trabajar por una temporada. Nosotros más bien somos llamados colaboradores, o sea, nosotros más bien deberíamos ser socios en la obra. Cuando nosotros tenemos esta actitud, pues tenemos un comportamiento territorial. ¿Quiénes son los que se pelean los turf? ¿Quiénes son los que se pelean las esquinas? ¿Quiénes son los que se pelean las regiones? Las gangas. Las gangas. Ahí tú estás viendo que lo que hay es una lealtad a la marca en vez de una unidad en el reino. Donde ahora no solamente estamos viendo que hay un comportamiento territorial, sino que ahora estamos peleando por los colores, por el concilio, por la denominación, por la organización, por la cobertura, porque la escuela profética, el taller y el doctorado, y teólogo para aquí, peleamos por todo, mi gente, peleamos por todo. Y entonces estamos más atados a una lealtad de marca, una lealtad de nombre, una lealtad a credenciales, a una lealtad de promociones en vez de una unidad de reino. Estamos viendo que entonces ahora está en esta lucha de poder donde están luchando no solamente por la teología, están luchando y peleando y compitiendo por el estilo. Ay, que ahora aquella, ¿sabes? Se viste como yo. Y aquella se puso el color porque me lo vio a mí. Aquella predica así porque me vio a mí. Ay, que se está copiando de mí, catatín, catatán. Y mire, esto deja ver que tienen más lealtad a sus marcas, a sus nombres, a sus ministerios, que lealtad al nombre, sobre todo nombre de Yeshua, a un nombre aún más, al de Hashem. Peleamos por todo menos por las almas. Entonces aquí vemos esta lucha de poderes, lucha de influencia, donde estamos viendo cómo ahora se critican los unos a los otros. ¿Qué hacen las gangas? Criticar los colores del otro, criticar el estilo del otro, sin embargo están haciendo prácticamente lo mismo, pero están criticando en otros lo que ellos están haciendo.
solamente que se ve diferente. Pero porque tú quieres ser el cheche, como dicen en Puerto Rico, tú quieres ser el mandamás, tú quieres ser el gallito, tú quieres ser el jefe, tú quieres ser lo otro, tú quieres ser el grande narco, que allí hay una fuerza de poderes y de influencia, ¿verdad? Y empiezan a criticar sutilmente, ya no sutilmente, ahora estamos viendo en estas plataformas donde estamos viendo esta pelea de pandillas entre los ministerios, donde estamos viendo esta pelea de gangas en los ministerios, en las redes, donde se tiran el uno al otro y ahora es tema de conversación. Que no solamente deja ver esta pelea, esta competencia por el poder y la influencia, sino que te está dejando ver que hay una identidad distorsionada, que hay una identidad que no está en el orden correcto. Mire qué interesante que nos gusta criticar y tirarle a estos grupos muy conocidos, progresistas, que yo les llamo el grupo del alfabeto, y yo creo que con eso se puede familiarizar con lo que ay, que mira que no tienen identidad, se están identificando como esto, como lo otro, como lo que no son. Pero mira lo que estamos haciendo nosotros. Nosotros tenemos una identidad distorsionada, me incluyo por ética, donde ahora yo estoy peleando por éxito, estoy peleando por números, estoy peleando por seguidores, y estoy peleando con otros que yo pienso que son amenazas para mí, porque eso deja ver que estamos peleando por identidades distorsionadas, identidades fragmentadas, o sea, que nosotros no estamos siendo auténticos. Ahora, quiero llegar a un punto, porque ¿qué problema tiene esto con la estructura relacional que tiene el reino de Dios y el reino de Dios, el reino de los cielos, con la estructura piramidal de poder con la que muchas congregaciones, muchas iglesias están funcionando, muchos hijos de Dios están funcionando? Que esto deja ver un reino dividido. Dice en Mateo capítulo 12, verso 25, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, le dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí no permanecerá. Nos encanta pensar que el reino de las tinieblas es un reino que está dividido. Te tengo malas noticias. El reino de las tinieblas, como Dios es soberano, quiere decir, por lo tanto, que también trabaja a favor de Dios. Como trabaja a favor de Dios, eso quiere decir, perdóname por haber explotado tu burbuja. Como trabaja para el soberano Dios de los ejércitos, nuestro Hashem, es un reinado en orden. Si trabaja para Dios. Más bien somos nosotros los desordenados. Más bien somos nosotros los desorganizados. Más bien somos nosotros los que estamos divididos en nosotros mismos. Te está hablando un reino dividido en sí mismo. ¿Y qué te está dejando saber esto? Que en la mentalidad de pandilla, lo que hace es que trata a todas las demás personas como partes de grupos y como partes de tribus. No como parte de un cuerpo universal. Esto está poderoso. Y entonces aquí te das cuenta que más bien este pasaje podemos tomarlo para nosotros. ¿Sabes por qué? Porque nosotros estamos divididos en nosotros mismos, con nosotros mismos, dentro de nuestras congregaciones aún. Se habla de los grupitos, que se habla de los favoritos, que se habla de... Pero tú estás fomentando esa división con tus actitudes, con tu postura. ¿Serás tú el que estás comportándote como un ganguero, como un pandillero, no como un hijo, no como un familiar del cuerpo, de la familia de Dios? Entonces, cuando los ministerios se comportan así como pandillas, marcadas por la competencia, la hostilidad, el territorialismo, ¿qué pasa? Esto maltrata, esto impacta, esto socava la unidad misma por la cual Cristo oró. ¿O no fue así? Si tú te vas a Juan 17, en el verso 21, si no me equivoco, tú te vas a encontrar que Cristo oró por la unidad
de la iglesia, por la unidad de la comunidad de fe, por la unidad de la familia del reino. Ajá. Él no oró para que nos convirtiéramos en miembros o que estuviéramos unidos como miembros de una pandilla ni de una ganga. Ve, porque la iglesia no está para hacer franquicias. La iglesia no colecciona franquicias. Esto lo hacen los negocios, esto lo hacen las compañías de negocios. Nosotros no operamos de esa forma. Nosotros no funcionamos bajo esa estructura piramidal, donde ahora tenemos franquicias en todos lados, y pacatín, pacatán, pacatán. Y no me malinterprete, qué bueno abrir nuevas obras en distintos lugares, aún dentro de nuestras organizaciones, denominaciones, pero cuando lo estamos haciendo con el propósito, con los motivos incorrectos, lo estamos haciendo desde una estructura de pirámide, donde lo que queremos es dominar territorio, llenarnos la boca. Ay, tengo iglesia acá, tengo hijos acá, y ahora pues mira, y el apostolado aquí. Esto está fuerte. Ya hablé que tomaron fuera de contexto este capítulo 4 de Efesios, donde no te está hablando de rango, no te está hablando de jerarquía, te está hablando de funciones y roles complementarios para edificar la comunidad de la fe, para edificar el cuerpo de Cristo, la iglesia, la comunidad que Cristo vino a ser. Esto en sí mismo aflige al Espíritu Santo. ¿Sí? No solamente aflige al Espíritu Santo, debilita el testimonio de la iglesia. Por eso es que mucha gente no quiere llegar a la iglesia así. Y por eso usted lo ve en los comentarios, no se agite. Por eso es que yo no voy a la iglesia. Cada cual es responsable. Es verdad, cada cual es responsable. Pero nosotros, ¿qué estamos haciendo con el testimonio de la iglesia? ¿Qué estamos haciendo? ¿Por qué? Porque ellos están viendo que nosotros nos estamos comportando como lo mismo que decimos no ser. Entonces, esto está dejando más bien ver como con una ganga que nosotros estamos comportándonos carnalmente, que nosotros estamos comportándonos de una forma sectarista. Las gangas, las pandillas, siempre operan de forma carnal, siempre con los deseos de la carne y siempre de forma sectarista. ¿Cómo así? ¿Por qué? Sectarista, ¿cómo? Porque eleva el liderazgo humano. Y nosotros no estamos llamados a elevar a ningún humano. Sí hay que honrarlo, sí hay que cuidarlo, sí hay que respetarlo, pero no elevarlo a un punto donde casi se le da la posición de nuestro mismo Yeshua HaMashiach. No. Porque no solamente eleva ese liderazgo humano, sino que está haciendo su identidad basada en esa institución, basada en esa organización, basada en esa cobertura, basada en esa marca, basada en ese ministerio. ¿Sobre qué? Sobre la lealtad a Cristo, al cual nosotros estamos llamados a imitar y a reflejar. A la persona que tenemos que elevar, al humano, el liderazgo humano que tenemos que elevar, la identidad que tenemos que elevar es la de Cristo. Inclusive esto fue lo que condenó Pablo en las cartas a los Corintios, ¿sí? Él estaba condenando este espíritu sectario, esta carnalidad en ellos, donde ellos estaban peleando por los grupitos. Ay, que yo soy de Apolo. Ay, que yo soy de este. Ay, que yo soy del otro, de aquella ganga, de aquella otra ganga, de aquella otra pandilla. Estaban comportándose de una manera carnal. Igualito que en estos tiempos, igualito que muchos de nosotros. Las gangas siempre reflejan un tipo de idolatría. Ay. ¿Estamos listos para esta conversación, mi gente? La idolatría de la influencia y del ego desequilibrado. ¿Cómo así? Ve, porque un ministerio que está impulsado por el ego,
por lo que yo pueda obtener, lo que yo pueda sacar provecho, que yo pueda ser visto, que yo pueda ser valorado, que yo pueda ser honrado, que yo pueda ser servido. Qué interesante. Está hablando de un ego desequilibrado, de un ego idólatra, de una idolatría a la influencia, al poder. ¿Cómo así? Esto, mire, esto va tan en contra de la naturaleza, de lo que Cristo modeló y de lo que Él quiere que modelemos en nosotros. En Filipenses 2, verso 3, mire lo que dice. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás. O sea, cada uno a los demás. Los demás somos todos. Todo. No importa si hay apóstoles, si hay maestros, si hay evangelistas, si hay pastores. Todos. Dice, estimando a cada uno de los demás como superiores a él mismo. No te está diciendo que son superiores, como si fuesen superiores, porque en ese cómo es que tú vas a mostrar tu humildad, ¿verdad? Pero ese es el problema, que hay una idolatría a la influencia, una idolatría al ego, sí, a la alabanza, a la propia persona de nosotros, a lo que yo necesito, a lo que yo quiero, o mejor dicho, a lo que yo creo que necesito, a lo que yo quiero por capricho mío, porque me sale de los pantalones, por no decir otra palabra, como decimos en Puerto Rico, ¿verdad? No, y este no es el modelo. Entonces, muchas de nuestras congregaciones, muchos de los creyentes, muchos de los cristianos, muchos de los que dicen ser llamados hijos de Dios, más bien se están comportando como pandilleros, donde están siendo impulsados por el ego. Su deseo es dominio, su deseo es control, su deseo es reconocimiento, ¿verdad? Ellos quieren fama, ellos quieren poder. Ay, Dios, parece a Lucifer. Y comenzamos a predicar, y quién baja más código, y quién tiene más revelación, y quién tiene más conocimiento. Qué bueno, tienes conocimiento. El que más conoce, más se le demanda. Y el que más conoce, se le demanda más humildad todavía. Porque el conocimiento es para elevar tu alma, no para elevarte por encima de nadie más. Déjame repetirte, el conocimiento correcto debería ser para elevar tu alma, elevar tu conciencia, no para elevarte por encima de los demás. El hombre más elevado que caminó sobre esta tierra fue nuestro Yeshua HaMashiach. No lo vi. Haciéndose superior a otro, en cambio, opuesto. Cuando nosotros nos comportamos como gangas, como pandillas, esto se vuelve en un fracaso para el testimonio de las nuevas buenas. ¿Cómo así? Porque el propósito misionero de la iglesia, cuando Cristo fue levantado, antes de ser levantado, Él le dijo a sus discípulos, id por todo el mundo y haced discípulos, ¿verdad? En pocas palabras, hablarle de las buenas nuevas de salvación, que sean uno con el Padre, aleluya, a través de nosotros. Cuando nosotros nos atacamos, por territorio, nos actuamos de forma sectarista, estamos idolatrando el ego, también el poder, la influencia, la fama, la autopromoción. ¿Qué sucede? Esto de cierta manera socava, opaca el testimonio de las buenas nuevas. ¿Sí? Entonces impide no solamente que el amor llegue a las otras almas, impide el que otras almas sean despertadas, en que otras almas sean levantadas, y por lo tanto no hay unidad. El amor y la unidad no son opcionales para los hijos del reino de Dios, para los hijos de Dios, no son opcionales, son mandatorias. ¿Por qué? Porque son evidencias de que pertenecen a un reino, aleluya, de amor. No solamente pertenecen a un reino de amor, sino que pertenecen
al mismo que gobierna ese reino y tiene que ser la evidencia, pero en las gangas, pues en el modo ganga nosotros es lo menos que estamos haciendo. Nosotros no somos pandilleros, nosotros somos hijos en una familia grande, inmensa. Hijos en una familia grande. Porque es importante que, como te acabo de decir hace unos minutos atrás, que el conocimiento es para elevar tu alma y elevar tu conciencia, no para elevarte por encima de otros. Al tú elevarte en conciencia, en tu alma, en tu espíritu, en otras palabras, ¿sabes qué? Tú comienzas a llamar fuera de ti ese lenguaje sectarista, ese lenguaje territorial, ese lenguaje, a llamar fuera de ti esas actitudes sectaristas, territoriales, de gangas, de pandillas. Tú comienzas a llamarlas hacia afuera y decir, no, salte de mí, sal de mí, sal de mí. ¿Y cómo las llamas hacia afuera? No solamente reconoces que estás actuando de una forma pandillera, sino que ahora tú trabajas contigo mismo a través, sí, del alumbramiento de la palabra, a través de la oración, a través de la meditación, a través aún del mismo ayuno. El ayuno es para fortalecernos a nosotros mismos. Aleluya. ¿Qué sucede? Entonces comenzamos a hacer eso y lo hacemos también centrando nuestra identidad en Cristo, centrando nuestra identidad en Cristo, no en personalidades, no en marcas, no en cubiertas, no en denominaciones, no en organizaciones, sino que nuestra lealtad, sino que nuestra identidad está con Cristo, aleluya. Y entonces comenzamos a vivir como la verdadera familia que somos, como la verdadera comunidad que Cristo vino a hacer. Cristo no vino a formar religiones ninguna. Cristo no vino a hacer sectas ninguna, ni pandillas ninguna. Cristo vino a crear una comunidad, una familia. Ni mafia, ni ganga. Somos familia del reino, en el reino de Dios. Somos familia del mismo Hashem. Besote. Hasta la próxima.